Ese contacto se obtiene aquí de la librería de contactos, debajo de la paleta de pegar, y son los dos primeros, abiertos y cerrados. Gracias, profe. De nada. Voy a dar un poquito más de espacio aquí entre mi fase y mi neutro. Para el circuito, una característica del diagrama de control en sistema europeo es que sería una escalera horizontal, la cual crece hacia la derecha. Y escalera nos referimos a la estructura que tiene una escalera, la cual estaría formada por los peldaños y por los largueros o laterales. Entonces los laterales van horizontales y los largueros van verticales. A diferencia de los diagramas en sistema americano, donde el diagrama de escalera es vertical y la escalera crece de arriba hacia abajo. En este sentido, el sistema europeo crece de izquierda a derecha. ¿Ya tienen todos estos componentes, muchachos? Ya, profe. Muy bien, vamos a empezar a conectar. Nos vamos a cable eléctrico. Y sabemos que de la fase sería el cable de color café. Y entonces vamos a empezar a conectar nuestra línea que nos dieron hacia el interruptor, del interruptor al fusible. Por debajo del fusible vamos a hacer esta línea hacia abajo, luego hacia la derecha. Luego vamos a subir más o menos a la misma altura de la línea. Y luego voy a generar mi línea que va a ir horizontalmente hacia acá. De aquí dijimos que esta lámpara indicadora nos iba a avisar si había energía en este circuito. Y observen cómo tomé del nodo de aquí abajo hacia arriba. Y cuando solté el puntero, se formó un nodo de conexión. Es importante que cuando ustedes hagan sus conexiones, las hagan de tal forma que se genere el nodo. Si no, puede ser que esté la conexión, pero que no esté una conexión física. Solo están los cables sobrepuestos. Vamos a colocar un cable desde este botón hacia la línea y vamos a conectar en serie estos dos botones. En serie con la bobina y hasta ahí vamos. ¿Cómo va el botón de enclave? Pues el botón de enclave va a ir en paralelo con respecto a el botón de arranque. Entonces podemos tomar de aquí un nodo y alimentar el botón. Y podemos hacer lo mismo de este lado del circuito. Profesor, ¿qué cable utilizó? Estamos utilizando el de fase, Gracias. que es el café. Y por la parte de abajo vamos a utilizar el neutro. Perdón. Vamos a conectar en paralelo esta lámpara con respecto a la bobina. Y finalmente vamos a hacer la indicación del si se presentó una sobrecarga en el circuito. Y eso lo vamos a hacer con este contacto y esta lámpara indicadora.
Aquí es en donde vamos a cambiar el cable ya a neutro. Vamos a tomar de este nodo, nos vamos hacia abajo un par de puntos. Tiramos nuestras líneas hacia la derecha. Y luego terminamos de hacer la conexión de los nodos, de las bobinas y de las lámparas. ¿Cuáles son las cargas eléctricas de este circuito, muchachos? Del circuito de control, serían Sí. las lámparas y la bobina. Correcto, 3 lámparas y una bobina. ¿Cuáles son los elementos de control que me permiten operar esas lámparas? Las bobinas los botones de paro y arranque. Y los contactos. Correcto. Entonces, esos son los componentes. Es importante entender esa parte. Si ustedes no le ponen una carga a un circuito, ¿qué vamos a provocar? Sobre un cortocircuito. Un cortocircuito. ¿Alguno de ustedes ha hecho algún cortocircuito alguna vez? Sí. ¿Qué pasa cuando se presenta un cortocircuito? Se hacen como como chispeo, ¿no? Como que es un arco eléctrico. Se provoca un arco eléctrico, se provocan gases, altas temperaturas, un rayo de luz. No es un fenómeno adecuado si no se tiene control de él, porque inclusive se puede tener control de un cortocircuito. Pero todo eso, ¿quién lo hace? Pues lo hacen nuestros colegas de ingeniería eléctrica y lo hacen bajo condiciones apropiadas para hacer pruebas, por ejemplo, en equipo, o ciertas pruebas de funcionamiento, de operación o de condiciones. En una casa hacer una prueba de cortocircuito, pues es exponer a los materiales a un fenómeno muy grave y se puede realizar, pero bajo condiciones muy específicas y nuevamente bajo control. Ok. Vamos hasta aquí, muchachos. ¿Ya quedó su circuito? ¿Sí, no? Sí, ya. Sí, profe. Muy bien. Todavía no podemos operar, porque si se dan cuenta, tienen las etiquetas que nos da por default el software. Y nosotros necesitamos indicarle al software qué está relacionado con qué y qué elementos no están relacionados entre sí. Entonces, para ello vamos a iniciar a través del diagrama de fuerza. Tenemos la paleta de conexión de cable eléctrico con la tecla escapar. ¿Okay? Vamos al componente que es el interruptor que pusimos. Y le vamos a llamar F1, aquí en la etiqueta. Doble clic, aparece la ventana y F1. Y le damos OK. Nos vamos a los fusibles y le vamos a llamar F2. Vamos a los contactos de fuerza. ¿Qué corriente tendrían que tolerar este circuito, muchachos? ¿Cuál es la carga de este circuito trifásico? El motor. El motor eléctrico. ¿Alguien sabrá qué corriente consume un motor de 1 HP? Como 16 amperes más o menos. De 1 HP se me hace mucho. Por favor, apunten. Que busquen qué corriente consume un motor trifásico de inducción tipo jaula de ardilla de 1 HP. De 5 HP es información genérica. Pueden buscarla en catálogos o inclusive en internet. Repito, de 1 HP, de 5 HP, de 10 HP, de 20, de 50, de 100, de 250 y de 500. ¿Alguien me puede repetir, por favor, de qué capacidad les pregunté que buscaran la corriente de un motor de inducción trifásico tipo jaula de ardilla?
Es de 1 HP, 5 HP, 10, 20, 50, 100, 250 y 500. ¿Por qué será tan importante la corriente, muchachos? Para seleccionar nuestro protección. Para ver que todo el circuito de operación de este sistema, tanto en el diseño, en la implementación, en su funcionamiento, sean los elementos adecuados. ¿Sería apropiado utilizar una instalación de un motor de 250 HP para un motor de 1 HP? No. No. Sería invertir mucho dinero en un dispositivo que no está conformado de forma adecuada. Inclusive se pudiera quemar el motor de 1 HP y la instalación no se daría cuenta por la capacidad que tiene de conducir el sistema y viceversa. Podríamos colocar un motor de 500 HP en un circuito de 5 HP. Profe, tengo una duda. También ahí depende la tensión a la que se va a conectar, ¿no? Si es a 480 o a 220, ¿no? Naturalmente el voltaje nos va a indicar la corriente también que van a consumir. Entonces ustedes van a encontrar en las tablas cuando busquen esta información los voltajes a los cuales están los motores eléctricos. Digamos que las usuales pues, son 440, 220, pero existen motores a 16.000 volts, existen motores a 32.000 volts, existen motores de uso industrial de voltaje mucho más elevados para alta tensión. Entonces, depende del voltaje que se le alimenta a los motores. Es otro factor dentro de una instalación eléctrica. Aquí nuevamente vamos a hablar de 440, 220 de forma generalizada. ¿Sale? Buena observación, gracias. Muy bien, muchachos. Entonces tenemos que visualizar la capacidad de la corriente. Pero aquí también cabe mencionar una cosa importante. Independientemente de la capacidad del motor, que nuevamente hay que ver las características de la máquina y su funcionamiento y los elementos que requiera, el circuito eléctrico, tanto de fuerza como de control, pueden ser similares para un motor de medio HP como para un motor de 500 HP, nuevamente con sus características. Pero el circuito va a ser similar o inclusive el mismo. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos estudiar estos circuitos de arranque y de paro, independientemente de la capacidad de la corriente. No de los componentes, porque van a ser de diferente tamaño, de diferentes características, con ciertas variantes, pero sí los circuitos nos explican y nos dan a entender el funcionamiento del sistema. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces sí vamos en KM y le vamos a llamar KM1. Todas estas etiquetas que estamos poniendo, este etiquetado es bajo la norma europea. Así es como nos piden que etiquetemos los componentes. Vamos al componente de térmico de sobrecarga y le vamos a llamar F3. Y finalmente nuestro motor le vamos a llamar M1. Muy bien. Ya quedó etiquetado el diagrama de fuerza. Potencia. Correcto. O potencia. Necesitamos etiquetar el diagrama de control. Entonces, la primera pregunta es, ¿este interruptor de fusibles, de cuchillas, está relacionado con este interruptor de control? ¿Sí o no? Sí, profe. En realidad no. El 1 para Son dos la circuitos independientes, muchachos. Entonces, con los dos circuitos independientes, continuaría con F4. Cuando ustedes abran un tablero de control, no van a ver un interruptor de cuchillas y un fusible, normalmente van a ver un termomagnético. Pero vamos a iniciar la clase con esta configuración. Este fusible tampoco va relacionado con este, porque este tiene la capacidad del motor. Y este fusible, ¿qué capacidad debería de tener? La circulación de corriente de las cargas que tenemos en esta parte del circuito. Entonces sería F
¿En cuál vamos, muchachos? F5. F5. 5. Muy bien. Sale. Vamos con las lámparas indicadoras. Vamos a enfocarnos en las lámparas. Este será nuestra primera lámpara indicadora. H1. Esta va a ser H2. Y esta va a ser H3. Que son 3 lámparas indicadoras diferentes. Si ustedes no le ponen la etiqueta diferente o le dejan la misma, no vamos a tener el funcionamiento adecuado. No va a entender el programa, que son 3 lámparas diferentes. Ahorita lo vamos a ver con los componentes de acá arriba. Muy bien. Este símbolo es una bobina, un conductor electromagnético, el cual nos va a formar un campo magnético, y este campo magnético va a hacer que opere este contacto y este que está acá arriba. Por lo tanto, ¿cómo se debe de llamar esta bobina, muchachos, para que se relacione con estos contactos? KM1. Muy bien, entonces tenemos que ponerle KM1. Ojo, en ocasiones se equivocan con las minúsculas y mayúsculas y eso también genera problemas en el funcionamiento. Entonces se tiene que llamar igual. Y como dijimos que estos contactos en fuerza van a ser gobernados por esta bobina y también este contacto, ¿cómo se debe de llamar este contacto de control? KM1. Igual, KM1, muy bien. Vamos a etiquetar estos 2 botones, muchachos. Este botón se va a llamar botón de paro. Le vamos a llamar switch P. Y a este le vamos a llamar SA, switch de arranque. Finalmente dijimos que esta lámpara indicadora me iba a avisar si había una sobrecarga o no en el motor. Por lo tanto, este contacto, ¿qué etiqueta debe de llevar para relacionarlo con la sobrecarga? Igual KM1, ¿no, profe? No, F3. F3. Con mayúscula, porque si no lo ponemos con los símbolos adecuados no funciona bien. Ahí tenemos ya completamente etiquetado el diagrama. Por cierto, tiene un defecto este diagrama, ahorita lo revisamos. ¿Ya todos encontraron el telescamario? ¿Sí, no? ¿Los demás? No, profe. Sí, profe. Es muy importante, muchachos. Ahorita estamos viendo el diagrama y posiblemente a muchos les cause un conflicto ver símbolos. En el telescamario vienen los componentes físicos para que ustedes los vean. Por eso les estoy pidiendo que lo busquen, que lo descarguen. Muy bien, vamos a continuar ahorita y ahorita relacionamos todo esto con componentes físicos para que ustedes vean cómo son los componentes. Muy bien, vamos a hacer una prueba. Nos vamos aquí al botón de arriba que dice simular. Le damos clic y observamos que cambia un poco de color el ambiente para abajo. Para poder operar este sistema, lo que debemos hacer es desactivar los interruptores para permitir la generación de energía eléctrica de los circuitos. Y observamos que algunos componentes ya se han ligado desde este momento. Entonces tenemos aquí que la lámpara indicadora de ya hay energía y en este circuito se prende y que el contacto de su descarga ya también activo mientras transmitiera era todo el motor. Entonces ahora cuando van a ver vamos a dar soluciones de los así es que pongan atentos. Vamos a ver lo siguiente. Para apagar el motor tenemos que activar el interruptor.
Al activar este interruptor, vamos a observar el niño pasa la corriente a través de estos componentes, se cierra el circuito, pasa la energía, se energiza la bobina y llega al ganador. Al momento de liberar el botón, la energía se mantiene, o se sostiene, o se la ve a través de este contacto que es normalmente abierto para recibir el bobina y se cierra, y por lo tanto sostiene la corriente por esta rama. Y si la bobina mantiene la corriente que le pasa a estos contactos, se mantienen cerrados. Al estar estos contactos cerrados, la corriente hacia abajo pasa a través del transmisor de carga, llega al motor y el motor está en generación, y eso no lo encuentra aquí la flecha. Y aquí tengo la planificadora Plankton para operar verano. Se funcionó, se nos explica muchos. El niño funciona la análisis. Le diría que cheque sus conexiones normalmente es eso. Las borre y las vuelve a colocar. Vuelva a colocar. Profesor, no entiendo que desde que doy botón. No se queda el sonido. No, Ok. Voy con ustedes. Observen lo siguiente que voy a hacer y ahorita revisamos ahí su conexión. Apretando este botón, abro el circuito, dejo sin energía a la bobina y se desconecta. Inténtenlo ustedes y van a ver qué va a pasar. Para desenergizar los circuitos, pues abro estos interruptores y ya lo dejo sin energía hasta este punto. A las personas que no les funciona esta parte, lo primero que les revise es la etiqueta, que se llama igual. Lo segundo que les pido que revisen son sus conexiones. No se frustren, no se sientan mal en este instante. Es común al inicio del manejo de este software. Les decía yo, por ejemplo, en esta conexión, vean cómo sale el borne de ahí a ahí. Si ustedes lo ponen un poco más arriba, no va a ser la posición adecuada y en ocasiones no hace la conexión correcta. A ver, revisen su circuito, a ver si toda su conexión está bien. Vuelvan a energizarlo, vuelvan a operarlo y me avisan si hay la conexión correcta o no. Profe, el mío se enciende, pero no se queda enclavado. Nuevamente aquí sus conexiones de aquí y las etiquetas de los componentes. Denle zoom. Muevan este componente, sería el principal que yo les diría, muévanlo hacia la derecha un paso y observen que estos nodos queden a esta altura. Si queda un poco más abajo o un poco más arriba, estaría incorrecta su conexión. Les damos un momento más a los compañeros que revisen su diagrama. Los demás, ¿sí funcionó? Sí, profe. Sí. Muy bien. Voy a volver a echar a andar el sistema para hacer la siguiente prueba. No me adelanto. Chequen sus conexiones. Y entonces estábamos en que el sistema arranca y para. Son las pruebas que llevamos hasta el momento. Profesor, Dígame. si el motor no cambia de color a gris, ¿significa que no está bien conectado? Correcto. Para que indiquemos que está funcionando, tendría que ir de color gris y con la flecha. Chequen aquí sus conexiones.
Siguiente, muchachos, por favor, pongan atención aquí en la pantalla. Me voy aquí al circuito. Hago el arranque del motor, se mantiene ahí operando. Y vean lo que voy a hacer con F3 en fuerza. Le doy doble clic y se pone de color rojo. Al colocarse de color rojo, debería de hacer que este contacto se abriera y debería de detener la corriente en el circuito de control. Porque en ese instante estaríamos simulando que se presentó una sobrecarga en el circuito. Entonces, eso no lo hizo de forma adecuada el circuito. ¿Por qué no lo hizo de forma adecuada? Porque no son los elementos aquí al adecuado, ni tampoco aquí en el diagrama de control tenemos, como ven, en esta parte, un componente de F3. Entonces, como tenemos este defecto, lo tenemos que corregir, muchachos. ¿Cómo se va a corregir ese defecto? Detenemos la simulación, vamos a lo que son nuestros contactos y vamos a buscar un contacto que se le denomina elemento o contacto térmico de sobrecarga. Y lo estoy buscando. Acá en botones. Ok, aquí está. Por favor, pongan atención en esta parte. Aquí en donde dice botones e interruptores. El último elemento, estos últimos 4, con este símbolo de botón me indica que son elementos térmicos o que están relacionados con la temperatura. Entonces voy a bajar un contacto normalmente abierto aquí en el tapiz y un contacto normalmente cerrado. ¿A qué elemento tenemos que hacer referencia con estos componentes? Pues a F3. Entonces me voy aquí, le pongo F3. Y para ver si eso funciona, voy a hacer la siguiente prueba. Voy a arrancar. Y voy a disparar mi F3. Y si observan, al activar este F3, este contacto se abrió y este se cerró. ¿Sí lograron hacer lo que acabo de hacer, muchachos? ¿Sí, no? Sí, profe. Muy bien. Entonces aquí ya les vamos a empezar a dar trabajo a los ingenieros. Necesito que modifiquen el circuito, donde la petición es que si se presenta una sobrecarga, se corte la continuidad eléctrica en esta parte del circuito para desenergizar la bobina y detener el motor. Repito, si se presenta una sobrecarga con alguno de estos dos contactos, abriríamos el circuito y se detiene el motor. Y si se presenta la sobrecarga, se tiene que prender esta lámpara indicándome que se generó una sobrecarga en el motor. Entonces, para ello necesitamos modificar este circuito y utilizar estos dos contactos. Adelante, por favor, me avisan. Se pondría en el... ¿Lo podría repetir, por favor, profesor? Sí, claro, sin problema. Nos dieron este circuito inicial. Ustedes se lo mandaron a hacer a algún ingeniero, a algún técnico, a alguien de mantenimiento. Les entregó este diagrama, pero no hace lo que ustedes quieren que haga. ¿Qué nos falta en este circuito? Que si se presenta una sobrecarga, se apague la bobina de KM1. Y si se presenta una sobrecarga, se prenda la lámpara H3 indicándome que hay una sobrecarga en el sistema. Esas son las dos condiciones. Por lo tanto, tienen que modificar el diagrama. Tienen que utilizar uno de estos dos contactos conectado en serie o en paralelo en este circuito para que cuando haya una sobrecarga se corte la energía, y tienen que utilizar uno de estos dos componentes para que cuando active F3 se prenda la lámpara H3. ¿Sí queda un poquito más claro? Sí, profesor, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta?
Profe, el cerrado sería en serie con el... No me el diga, normal. por favor, Ah, haga sus modificaciones y ya que tenga sus modificaciones hace pruebas y ya que tenga pruebas y esté funcionando, entonces sí me avisa y revisamos su circuito. Porfa, ¿sale? sí. Es parte del ejercicio, muchachos. Me dieron un circuito con sus conocimientos a estas alturas. Ya deben de ser capaces en este instante de modificar ese circuito y cumplir con los requisitos que se requieren. Si no saben qué hacer, cómo hacerlo, qué elementos, con todo gusto les ayudo. Pero inténtenlo, es parte del ejercicio. ¿Vale? ¿Vale? Profe, y por eso también se apaga H2, ¿verdad? Correcto. Si hay una sobrecarga, se tiene que apagar tanto KM1 como el demás indicando lo que nos circuito. Comentario, muchachos. Está por terminarse la segunda parte de la sesión del día de hoy. En este instante vamos a tomar una pausa no de 10 minutos, sino de 20 minutos. En esta pausa de 20 minutos tienen que concluir con este ejercicio. Regresando me muestran cómo quedó. Y por favor, necesito que busquen en el teleesquemario el diagrama de arranque paro de un motor y los componentes que conforman ese arranque y paro de un motor. Y regresando en la sesión lo platicamos. Entonces son esas dos actividades: acabar el diagrama, probarlo, me muestran regresando y empezar a revisar el teleesquemario en el arranque y paro de un motor. ¿Sí quedó claro? Sí. Los veo entonces en 20 minutos, muchachos. Gracias, nos vemos en 20 minutos, ¿sale? Sí, profe. Muy bien. Nos conectamos en 20 minutos. Ahorita los veo, bye.